No fue un acto automático, tampoco una distracción pasajera. El hecho de que sigas aquí, escuchando estas palabras, ya es una decisión tomada en un nivel más profundo del que sueles reconocer. Antes de que la mente analice, antes de que el pensamiento formule una excusa o una razón, y hay una parte de ti que ya eligió permanecer. Esa parte no opera con lógica lineal ni con argumentos racionales, opera con reconocimiento, con memoria. Existe un espacio invisible donde el tiempo no avanza en línea recta, donde el pasado, el presente y el futuro no están separados, sino superpuestos. Un campo silencioso en el que todas las posibilidades existen al mismo tiempo, esperando ser observadas. A ese espacio no se accede con esfuerzo, sino con presencia. Y este instante, este preciso ahora, es una de sus puertas. La mayoría de las personas vive convencida de que el futuro es algo distante, un territorio al que se llegará más adelante. Esperan señales, confirmaciones, certezas externas que les indiquen cuándo avanzar. Sin embargo, la señal más poderosa rara vez aparece en lo que vendrá. Siempre está en lo que ya está ocurriendo, en la elección que hiciste hace unos segundos, en el impulso que te trajo hasta aquí, en la atención que no retiraste. Este es el presente cuántico, un punto de convergencia donde todas las versiones de tu vida se tocan. No es un concepto abstracto ni una idea filosófica lejana. Es una experiencia directa, aunque muchas veces pase desapercibida. Cada vez que eliges prestar atención en lugar de resistir, cada vez que permites que algo resuene en ti sin explicarlo de inmediato, estás entrando en ese espacio. Nada de esto ocurre por accidente. El azar es solo el nombre que se le da a los procesos que aún no se comprenden. Tu presencia aquí no confirma una predicción futura, confirma una alineación presente. Algo en ti reconoció una frecuencia familiar, algo recordó antes de entender. La revelación no tiene que ver con lo que va a pasar después, tiene que ver con lo que ya está pasando ahora mismo mientras lees. Porque en este instante, sin anuncios ni dramatismos, una realidad específica se ha vuelto más nítida, una donde decides recibir, una donde te permites escuchar, una donde el ruido habitual se atenúa lo suficiente como para que emerja otra capa de significado. La profecía que importa no se anuncia con voces externas ni con promesas grandilocuentes. Está escrita en la forma en que habitas este momento, y todo lo que descubrirás a partir de aquí no es una historia sobre el futuro, sino una lectura más profunda del presente que ya estás viviendo. Durante mucho tiempo se ha creído que una profecía es algo que llega desde afuera, un mensaje pronunciado por otra voz, una visión concedida a unos pocos, una advertencia escrita en símbolos que alguien más debe interpretar. Bajo esa idea, el ser humano adopta una posición pasiva. Espera, observa el mundo con la sensación de que su destino ya fue decidido y que solo resta descubrirlo. Pero esa forma de entender la profecía es incompleta. La revelación más precisa no desciende desde el exterior. No se presenta como un anuncio ni como una señal espectacular. Surge desde dentro, silenciosa, constante, presente incluso cuando no se le presta atención. La profecía interior no se impone. Se manifiesta como una intuición persistente, como una sensación que no desaparece, como una verdad que insiste aunque la mente intente ignorarla. Cada persona es más que un cuerpo avanzando por el tiempo. Es un campo de información en movimiento, una red de posibilidades que se reorganiza ahí cada instante. Pensamientos, emociones, recuerdos y expectativas no flotan de manera aislada. Interactúan, generan patrones, emiten señales. Ese entramado interno es lo que puede leerse como un mapa. No un mapa del futuro lejano, sino del rumbo que se está tomando ahora mismo. Quienes buscan respuestas únicamente fuera suelen sentirse desorientados. Consultan, comparan, interpretan, pero rara vez encuentran algo que se sienta definitivo. La razón es simple. Ninguna lectura externa puede ser más precisa que la que surge del propio campo interno. No porque el mundo no tenga mensajes, sino porque todos los mensajes deben pasar por el filtro de la conciencia para adquirir sentido. La profecía interior no habla en palabras claras. Se expresa en impulsos, en atracciones inexplicables, en rechazos inmediatos, en esa sensación de certeza que aparece sin argumentos. A veces se presenta como una incomodidad persistente, otras como un llamado difícil de definir. No siempre es agradable, no siempre confirma lo que el ego desea, pero siempre es honesta. Existe una diferencia profunda entre imaginar un futuro y reconocer una dirección. Imaginar suele ser un acto mental, reconocer es un acto de memoria. Cuando algo dentro de ti sabe, no está adivinando. Está recordando una coherencia perdida, una alineación que ya fue experimentada en otro nivel. Por eso ciertas ideas generan calma inmediata, mientras que otras, aunque prometan seguridad, producen tensión. La profecía interior no exige fe ciega, sino atención sostenida.
Escuchando con cuidado, empiezas a notar que algunas decisiones expanden tu energía y otras la contraen. Que ciertos caminos, aunque inciertos, se sienten vivos, mientras otros, aunque conocidos, se sienten vacíos. Esa respuesta corporal y emocional es parte del lenguaje del campo interno. Nada de esto requiere habilidades especiales. No se trata de desarrollar un don, sino de recuperar una capacidad natural, la de percibir coherencia. Cuando dejas de buscar confirmación constante afuera y comienzas a observar lo que ocurre dentro, algo se ordena. La ansiedad disminuye, la confusión pierde fuerza, no porque tengas todas las respuestas, sino porque empiezas a hacer las preguntas correctas. La profecía interior no te dice exactamente qué va a ocurrir, te muestra quién estás siendo mientras el futuro se construye, y al reconocer eso, comprendes que el verdadero mensaje nunca estuvo oculto. Solo estaba esperando a que aprendieras a escucharlo. Existe una idea que transforma por completo la manera en que se entiende la realidad. Nada se define hasta que es observado. En ciertos enfoques de la física moderna, las partículas no poseen un estado fijo mientras no haya una interacción que lo determine. Permanecen como posibilidades, como ondas abiertas, hasta que algo las obliga a manifestarse de una forma concreta. Más allá del lenguaje técnico, esta idea encierra una verdad profunda cuando se traslada al ámbito de la experiencia humana. La conciencia no es un espectador pasivo del mundo. Cada vez que diriges tu atención, estás delimitando una versión específica de la realidad entre muchas otras posibles. No eliges desde el esfuerzo consciente, sino desde tu estado interno, desde lo que crees, sientes y sostienes como verdadero. En ese sentido, observar no es solo mirar, es participar. A lo largo de tu vida, innumerables versiones de ti mismo han existido como potencial. Versiones que tomaron decisiones distintas, que eligieron otros caminos, que desarrollaron capacidades que tal vez hoy parecen lejanas. Ninguna de ellas desapareció por completo. Simplemente dejaron de ser observadas. El colapso ocurre cuando tu atención, sostenida por una frecuencia emocional, le da forma estable a una de esas posibilidades. Aquí es donde la idea de profecía cambia de significado. No se trata de anticipar lo que vendrá, sino de reconocer qué versión de ti estás fortaleciendo en el presente. Cada pensamiento repetido, cada emoción prolongada, cada historia que te cuentas sobre quién eres, actúa como un acto de observación. Y al observar, eliges. La mayoría de las personas cree que el futuro es algo que sucede, algo externo, independiente de su participación. Bajo esa percepción, la vida se vuelve una secuencia de reacciones. Pero cuando comprendes el rol del observador, notas que el futuro no está delante, sino alrededor. Existe como un campo de posibilidades simultáneas, esperando coherencia para definirse. El colapso no ocurre una sola vez, ocurre a cada instante, en decisiones pequeñas y aparentemente irrelevantes, en cómo interpretas una experiencia, en si reaccionas desde el miedo o desde la curiosidad, en si sostienes una identidad conocida o te permites explorar una más amplia. No hace falta un evento extraordinario para cambiar de línea de experiencia. Basta con un cambio sostenido en la forma de observarte a ti mismo. Esto no significa que todo sea control absoluto ni que la realidad responda de manera inmediata a cada pensamiento. Significa algo más sutil, que tu estado interno determina qué posibilidades se vuelven accesibles. Algunas realidades requieren una frecuencia que todavía no se sostiene, no como castigo, sino como coherencia. No pueden colapsar si no hay correspondencia. Comprender esto devuelve una forma distinta de responsabilidad, no una carga, sino una claridad. Dejas de preguntarte qué va a pasar y empiezas a preguntarte quién estás siendo mientras lo preguntas. La profecía no se revela como un evento futuro, sino como una tendencia presente, una dirección que se refuerza cada vez que eliges observar desde el mismo lugar. Cuando entiendes el vínculo entre observador y colapso, algo se ordena internamente. La sensación de estar a merced del azar se debilita. No porque todo sea predecible, sino porque reconoces tu participación constante. Y en ese reconocimiento, la realidad deja de sentirse como algo que te ocurre y comienza a sentirse como algo que se construye contigo. El campo cuántico no guarda silencio. Nunca lo ha hecho. La diferencia es que la mayoría de las personas no ha aprendido a reconocer su lenguaje. No porque sea complejo, sino porque no se expresa de forma directa ni evidente. No grita, no interrumpe, no impone. Se manifiesta de maneras sutiles, casi invisibles, integradas en la vida cotidiana, donde suelen pasar desapercibidas. Cada ser humano está inmerso en un flujo constante de información. Pensamientos, emociones y experiencias no surgen de manera aislada, responden a patrones más amplios que se organizan alrededor del estado interno. El campo cuántico utiliza esos patrones para comunicarse, no como una entidad externa, sino como una extensión natural de la conciencia misma.
Leer sus señales no es un acto místico extraordinario, sino una habilidad que se activa con atención. Estas señales no aparecen para imponer un destino, sino para orientar. Funcionan como indicios que muestran hacia dónde fluye la energía con mayor coherencia. Cuando una persona se encuentra alineada con una dirección interna, la experiencia tiende a ordenarse, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque incluso lo inesperado comienza a tener sentido. Lo contrario también es cierto. Cuando se ignoran estas señales, la vida suele sentirse forzada, repetitiva o carente de significado. El error más común es esperar manifestaciones espectaculares. Muchas personas imaginan que una señal debe ser inconfundible, intensa, imposible de ignorar. Sin embargo, el campo cuántico se comunica con precisión, no con dramatismo. Un encuentro aparentemente casual, una frase escuchada en el momento justo, una sensación persistente que señala una dirección específica. Es en esos detalles donde el mensaje se vuelve claro. Aprender a leer estas señales requiere un cambio de actitud. No se trata de analizar cada evento buscando confirmación, sino de desarrollar sensibilidad, escuchando lo que ocurre en el cuerpo, observando las emociones que acompañan ciertas decisiones, notando qué opciones generan expansión y cuáles generan contracción. El cuerpo suele comprender antes que la mente, y su respuesta es una de las formas más directas del lenguaje del campo. Las señales tampoco garantizan comodidad. A menudo indican movimientos que desafían la identidad conocida. Por eso muchas veces se confunden con obstáculos o dudas. En realidad su función es señalar puntos de transformación, lugares donde una versión limitada está siendo cuestionada para dar paso a otra más amplia. Cuando comienzas a reconocer estas señales, algo cambia en la percepción del tiempo. Dejas de sentir que avanzas a ciegas. Empiezas a notar una continuidad, una lógica silenciosa que conecta experiencias aparentemente separadas. No porque todo esté predeterminado, sino porque hay una coherencia subyacente organizando el proceso. El campo cuántico no dirige, sugiere, no obliga, invita. Y cuanto más atención se le presta, más claro se vuelve su lenguaje. No como una voz externa, sino como una certeza tranquila que acompaña cada paso, recordándote que siempre has estado en comunicación con algo más profundo de lo que imaginabas. Hay momentos en los que la realidad parece responder de forma precisa a un pensamiento reciente, a una pregunta interna o a una intención que aún no ha sido formulada en voz alta. No se trata de coincidencias simples ni de casualidades sin sentido. Son instantes en los que los acontecimientos se alinean de una manera tan exacta que generan una sensación inmediata de reconocimiento. A eso se le llama sincronicidad. La sincronicidad no ocurre para impresionar ni para demostrar nada. Su función es confirmar alineación. Cuando aparece, indica que el estado interno y el entorno están en coherencia. Es como si el movimiento interno encontrara eco en el mundo externo. Por eso suele sentirse natural, incluso inevitable, aunque sorprenda. No irrumpe con fuerza, sino que encaja. Estas experiencias se manifiestan de muchas formas. Un encuentro inesperado que trae justo la información necesaria. Un mensaje que llega en el momento exacto. Una oportunidad que aparece después de haber tomado una decisión interna, incluso antes de expresarla. La clave no está en el evento en sí, sino en la sensación que lo acompaña. Una certeza silenciosa de estar en el camino correcto. Cuando se ignoran, las sincronicidades tienden a disminuir, no como castigo, sino porque la atención se desplaza. Cuando se reconocen, en cambio, se vuelven más frecuentes. La conciencia empieza a notar patrones donde antes solo veía sucesos aislados. El observador se vuelve más sensible, y esa sensibilidad permite que las conexiones se hagan visibles. La sincronicidad también actúa como una forma de guía. No señala un destino final, sino el siguiente paso coherente. No exige interpretación compleja ni análisis prolongado. Basta con reconocerla y permitir que ajuste la dirección. Muchas decisiones importantes se toman a partir de una cadena de sincronicidades, no porque garanticen seguridad, sino porque generan confianza. Es importante distinguir la sincronicidad de la expectativa. No aparece cuando se fuerza ni cuando se busca desesperadamente una señal. Surge cuando hay apertura, cuando la intención es clara pero no rígida. En ese estado la realidad responde con fluidez. No promete resultados inmediatos, pero confirma que el movimiento interno es auténtico. Cada sincronicidad es una conversación silenciosa entre la conciencia y el entorno. Un recordatorio de que no estás separado del proceso que vives, que tus decisiones internas no ocurren en el vacío. Cuando aprendes a leer estas señales sin apego, sin necesidad de control, la vida comienza a sentirse menos fragmentada y más significativa. La sincronicidad no dice, todo saldrá como esperas. Dice algo más sutil y profundo.
Estás en coherencia. Y esa coherencia sostenida en el tiempo es lo que permite que la experiencia se ordene de formas que la mente racional no siempre puede anticipar. La resistencia suele interpretarse como una señal de error. Cuando aparece el miedo, la duda o la incomodidad, la reacción automática es detenerse o retroceder. Sin embargo, desde una mirada más profunda, la resistencia no es un obstáculo, sino un indicador. Señala con precisión los puntos donde una transformación está intentando ocurrir. Cada vez que surge una oportunidad que desafía la identidad conocida, el sistema interno responde con tensión. No porque sea peligroso, sino porque implica dejar atrás una versión familiar de uno mismo. La resistencia es la respuesta natural de la estructura que busca mantenerse intacta. Es un mecanismo de conservación, no una advertencia de fracaso. Lo que se resiste no es el cambio en sí, sino la pérdida de control que el cambio representa. El ego se construye a partir de lo conocido. Hábitos, roles, creencias. Cuando algo amenaza con reconfigurar esa estructura, aparece el miedo. Pero ese miedo no señala un límite real, señala un umbral. Muchas expansiones importantes comienzan exactamente ahí, en el punto donde la mente dice, no es el momento, y el cuerpo reacciona con intensidad. No como un rechazo absoluto, sino como una activación. La resistencia contiene información valiosa, muestra dónde se encuentra el siguiente nivel de desarrollo. Al atravesarla conscientemente, algo se libera. No de golpe, no sin esfuerzo, pero de manera progresiva. La tensión cede y es reemplazada por una sensación de amplitud. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque la identidad se expande para sostenerlos. Aprender a leer la resistencia como una puerta cambia la relación con el miedo. Deja de ser una señal para huir y se convierte en una invitación a observar. ¿Qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué versión antigua está intentando protegerse? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, sino claridad. La resistencia no exige impulsividad, no invita a saltar sin conciencia, sino a avanzar con presencia. Cuando se atraviesa con atención, se transforma en impulso, y lo que antes parecía un límite se revela como el acceso a una experiencia más amplia de uno mismo. Algunas experiencias no se explican únicamente por la memoria o la casualidad. Esa sensación de familiaridad que te envuelve en momentos inesperados, un déjà vu profundo, es una forma de comunicación más sutil y directa de tu propio campo interno. No es un error del cerebro ni un lapsus de percepción. Es un recordatorio de que ciertas verdades y han sido vividas en otros niveles de tu ser. Cuando escuchas una idea que resuena con tu alma, cuando sientes un estremecimiento que no proviene de la lógica ni del pensamiento racional, estás reconociendo algo que siempre estuvo presente. No es una visión futura ni un deseo. Es la confirmación de que tu conciencia ya conoce ciertos caminos y ciertos estados. Tu yo cuántico, ese que existe fuera del tiempo lineal, está enviando señales para orientarte y recordarte quién eres. El reconocimiento interno no se manifiesta de manera espectacular. No aparece con luces, voces ni anuncios grandilocuentes. Se siente como un impulso, un susurro, un instante que toca el centro de tu pecho y te invita a prestar atención. Es la manifestación silenciosa de la profecía ya escrita, un eco de las posibilidades que se encuentran colapsando en tu realidad. Cada vez que lo experimentas, el campo te confirma. Vas en coherencia con tu propia expansión. El déjà vu, por su parte, funciona como un marcador temporal y emocional. No es solo un fenómeno extraño, sino una guía que señala conexiones invisibles. Te recuerda que el tiempo no fluye de manera lineal y que las decisiones presentes están entrelazadas con innumerables versiones de ti mismo. Cuando prestas atención a estos momentos, empiezas a reconocer patrones, caminos que antes parecían dispersos y a detectar señales que pasaban desapercibidas. El valor de estos signos radica en su sutileza. No requieren análisis complejo ni interpretación externa. Basta con observar la sensación que producen, un reconocimiento profundo, un esto ya lo sé, un esto es verdadero que resuena en tu interior. Confía en esa resonancia, porque es la brújula que siempre estuvo contigo, solo que muchas veces ignorada. Al aprender a escuchar y valorar estas experiencias, la vida deja de sentirse fragmentada y se vuelve coherente. Cada encuentro, cada evento, cada sensación se percibe como parte de un tejido que conecta lo interno con lo externo. El reconocimiento y el déjà vu son recordatorios de que la profecía no es una voz lejana. Eres tú mismo manifestando y recordando la dirección que tu alma eligió. Hasta ahora hemos explorado cómo leer señales, cómo interpretar la resistencia y cómo reconocer la sincronicidad y el déjà vu. Pero hay una verdad aún más profunda, un giro que cambia toda la perspectiva. Tú no eres solo un receptor de profecías, tú eres la profecía. No estás esperando que algo ocurra, no dependes de fuerzas externas ni de mensajes distantes.
Cada instante tu presencia, tu atención y tus decisiones colapsan posibilidades y escriben la realidad que vives. Ser la profecía no significa predecir eventos ni controlar cada detalle. Significa comprender que tu campo de conciencia es un terreno fértil donde se manifiestan múltiples versiones de ti mismo. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción es un acto de creación. Cada momento de atención sostenida es un paso consciente hacia la manifestación de una versión de ti que ya existe como potencial, como posibilidad pura. Esta revelación transforma la relación con el tiempo. Ya no hay un futuro separado que debas alcanzar. Existe un campo de realidades simultáneas que puedes acceder y desplegar. La versión de ti que ha superado miedos, que vive con plenitud, que se mueve con confianza, no está en un mañana distante. Está aquí mismo, esperando ser reconocida y sostenida. Al alinearte con su frecuencia emocional y mental, comienzas a colapsar esa posibilidad en tu experiencia física. Ser la profecía también redefine la responsabilidad. No se trata de presión ni de culpa, se trata de conciencia. Cada pequeño acto, cada elección que haces, es una participación en un proceso mayor. No solo observas cómo se despliega la vida, sino que contribuyes activamente a su configuración. Lo que antes parecía externo y ajeno ahora depende de la coherencia interna que sostienes. En este nivel de conciencia, la vida deja de ser una serie de hechos desconectados y se transforma en un patrón orgánico. Las oportunidades surgen en sincronía. Las decisiones correctas se hacen evidentes. Las relaciones y los encuentros reflejan la armonía interna que estás cultivando. La realidad no es un azar, sino un espejo de tu campo cuántico, un reflejo de la frecuencia que emites en cada momento. Despertar en una esta comprensión es reconocer que la información siempre estuvo dentro. Tu campo cuántico contiene todas las respuestas que buscabas fuera. Todo lo que necesitas saber ya resuena en tu interior. ¿Qué soltar? ¿Qué permitir? ¿Qué versión de ti está lista para emerger? La profecía no está escrita en un libro, en las estrellas ni en la voz de otros. Está codificada en tu propia experiencia, esperando que recuerdes cómo interpretarla y sostenerla. En última instancia, ser la profecía es un llamado a vivir con atención consciente, a reconocer tu poder creativo y asumir la responsabilidad de la frecuencia que sostienes. No eres un observador pasivo, eres simultáneamente el creador y el manifestado, el instante y la dirección, la intención y su realización. Al comprender esto, tu relación con la vida cambia, y cada momento se convierte en una oportunidad para colapsar la versión más elevada de ti mismo. El conocimiento que has recibido hasta ahora no es solo información, es un llamado a la acción consciente. Comprender que eres la profecía no significa dejar todo al azar, significa aprender a activar tu propio campo cuántico, a colaborar con la energía de la vida para traer hacia ti la versión de ti mismo que deseas manifestar. No se trata de técnicas complicadas, sino de prácticas simples que conectan tu atención, tu emoción y tu intención con la realidad que buscas experimentar. Cada mañana, antes de sumergirte en el ruido cotidiano, detente unos minutos. Cierra los ojos y siente. No visualices imágenes, no pienses en planes. Siente cómo sería estar viviendo la vida que tu yo más auténtico desea. Siente la plenitud, la confianza, la libertad, la alegría que esa versión de ti irradiaría. El campo cuántico responde a frecuencias emocionales más que a pensamientos o estrategias. Tu estado interno es la brújula, y tus emociones son el lenguaje con el que activas posibilidades. Durante el día presta atención a las señales, una sincronicidad, una coincidencia significativa, una intuición persistente. No necesitas forzar nada ni interpretarlo excesivamente. Solo detente un instante y reconoce: esto está alineado. Al hacerlo, refuerzas la conexión con tu propio campo, confirmando que estás escuchando la voz interna que siempre supo hacia dónde moverte. Cuando la resistencia surge, no huyas. Observa qué emociones se activan y pregúntate: ¿qué hay del otro lado de este miedo? La resistencia no es una barrera, sino un indicador de transformación. Lo que más desafía tu comodidad habitual suele ser exactamente lo que te permitirá expandirte. Respirar, sentir y avanzar conscientemente a través de esa resistencia es abrir la puerta a nuevas versiones de ti mismo que antes parecían inaccesibles. Al final del día, revisa tus acciones. Reconoce al menos un momento en el que tu atención, tu emoción o tu decisión reflejaron coherencia con tu yo expandido. Cada pequeño acto de alineación es un colapso cuántico, una manifestación de la profecía que ya existía, ahora sostenida por tu presencia consciente. Celebrar estas experiencias refuerza la señal y permite que la vida se oriente con más fluidez hacia oportunidades coherentes con tu frecuencia. Activar la profecía es en esencia un proceso de conciencia continua. Momentos simples, sostenidos con intención y emoción, transforman lo que parecía azar en coherencia manifiesta.
La vida deja de sentirse como una serie de hechos inconexos y comienza a percibirse como un flujo ordenado, donde cada evento refleja la frecuencia que sostienes en tu interior. Tu realidad se convierte en un espejo de tu atención consciente, y cada instante se transforma en un espacio de creación. Al comprender esto, cierras el ciclo de aprendizaje. Ya no estás esperando que la profecía llegue desde afuera. La profecía eres tú, y cada elección consciente la activa. Desde la respiración matinal, pasando por la atención a las señales, hasta la valentía de atravesar la resistencia. Cada paso es una colaboración con la energía que sostiene todas las posibilidades. Así, el futuro deja de ser un misterio distante y se convierte en un en un campo activo, moldeado por tu presencia y tu intención, donde la manifestación de tu versión más elevada no es una esperanza, sino una experiencia tangible que comienza ahora mismo.